Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se puede ver ya? Sí, doctor. Sí, Muy bien. ¿Qué le estoy mostrando acá? Este es un artículo científico que se llama Original, publicado en esta revista del Hospital Nacional, una revista que está indexada y cuyo título dice Afrontamiento a la muerte en estudiantes de medicina del Paraguay en agosto del 2021, un estudio multicéntrico. Este estudio fue realizado por los compañeros de ustedes y por mí el año pasado, dentro de la cátedra de metodología. ¿Cómo se llegó a esta publicación? Esto está disponible en la web. Acá tienen el enlace y les lleva directamente a la web, porque es una revista virtual. Esta publicación se logró haciendo el protocolo de investigación fase 1. Segundo, juntando datos que se fueron a través de una encuesta. No sé si ustedes participaron, estaban en primer año seguramente. Tercero, se analizaron, describieron y analizaron esos datos usando estadística descriptiva, analítica, haciendo tablas y gráficos. Y finalmente, redactando este artículo. A eso se refiere la clase de hoy. Cómo redactar un artículo científico, asumiendo que ya se aprobó el protocolo, que ya se juntaron los datos, que ya están todos en un documento en Excel y que ya se han descrito, analizado y graficado. Todo eso ya se ha dado desde la primera clase que tuvimos conmigo este año. ¿Y de qué consta un artículo original? Eso ya es parte del contenido de la clase de hoy. Todo artículo original se llama original porque es algo nuevo, tiene datos inéditos, quiere decir que jamás nadie ha hecho algo parecido de este tema en este grupo de personas. No quiere decir que no hayan analizado este tema en otro país o en otro año. Siempre tiene que tener un resumen breve donde se explique claramente en la introducción qué es el tema que se va a investigar. Y acá hay una definición de lo que es afrontamiento a la muerte. Luego, en una breve oración, el objetivo principal. En un tercer párrafo, qué métodos o metodología se ha utilizado para llegar a juntar los datos. Se explica el tipo de diseño, población de estudio, instrumentos de medición, variables, y incluso aspectos éticos. Todo esto ustedes ya saben de qué se habla porque ya fue parte de los protocolos que hemos dado de ejemplo hasta ahora. Y luego viene la parte nueva que se refiere a los resultados en forma breve, porque estamos mostrando el resumen, los resultados principales y una conclusión. De modo que el lector que no sabe de qué se trata el tema, basta con que lea el resumen para entender de qué se trata este artículo. Por eso tiene que tener toda esa información. También para poder indexar el artículo se registran las palabras clave o claves, que son las palabras que reconocen al artículo por esos temas que se han tocado en esa investigación. Siempre se coloca también en otro idioma y luego ya viene el texto. Voy a hacer a pequeño tamaño
el texto in extenso del artículo, donde tenemos primero la introducción, que ustedes ven ya es mucho más extensa, tiene ya referencias. Estos números se llaman citas o referencias y refieren a otros autores que han mencionado este tema que se está diciendo en esa oración. Es una manera de validar que lo que se dice ahí, otro ya lo ha dicho también y es cierto. Entonces, esta es la introducción, que es de 1 o 2 páginas, y en el último párrafo se colocan los objetivos de la investigación. Este ya es el artículo in extenso. Luego viene la segunda gran parte, que es la metodología. La metodología se refiere a qué diseño se usó, en quiénes se hizo la investigación, quiénes se incluyeron, quiénes se excluyeron, qué muestreo se aplicó, cómo se calculó el tamaño de muestra, qué instrumentos de recolección de datos se usaron, qué variables se midieron, y cómo fueron descritas y analizadas esas variables. Y por último, dentro de metodología, se mencionan los aspectos éticos que ya dimos en una clase también anterior. En la tercera parte de un artículo original son los resultados que se encontró. Y esos resultados se ponen en textos, en tablas y también en gráficos, que son hasta las maneras de presentar los resultados que dimos en la clase anterior. Ok. Y esos resultados están entonces siguiendo un orden según los objetivos. Aparecen acá, por ejemplo, qué características demográficas tienen los estudiantes encuestados, qué procedencia, qué religión, etcétera. Están todas las variables resumidas, en este caso en una tabla, y acá en otra tabla el resultado más importante, que mide el afrontamiento a la muerte. Y también un gráfico donde se describen ciertos aspectos que el título me tiene que decir claramente. Este gráfico está mostrando tal cosa en tales personas según tal aspecto, incluyendo el tamaño de la muestra. N significa tamaño de la muestra. Siempre tiene que estar visible en algún lugar. Y por último, entre los resultados de este trabajo, hay una tabla donde se compararon variables. Se compararon variables y se usaron pruebas estadísticas. Por ejemplo, el chi cuadrado que mencionamos también en una clase anterior, incluso menciona acá la significancia estadística, la P menor a 0,05. Muy bien. La última parte de un artículo científico se llama discusión. La discusión sirve para interpretar estos resultados en comparación con otros trabajos similares. Por ejemplo, estos realizados en España, realizados en Ecuador, realizados en Estados Unidos, etc. Entonces, la discusión sirve para comparar e interpretar los resultados hallados y siempre comparando con la literatura, con otros artículos. Y la última parte de la discusión siempre sirve para reconocer las debilidades de la investigación, que probables errores pueden estar habiendo. Y por último, está la conclusión, que siempre se hace para responder a los objetivos. Y como material anexo,
se coloca en este caso si hay conflictos de interés, significa si hay intereses económicos de los autores con respecto al tema de investigación, si hubo patrocinantes o fuentes de financiamiento y en qué medida han contribuido los autores para realizar la investigación. Y lo último se refiere a las referencias bibliográficas. Vale decir, cuando yo mencioné en la introducción el artículo 1, se refería a este autor, que se llama, como ven acá, los nombres de los autores, cómo se llama el artículo, en qué revista fue publicada o en qué sitio web está disponible. De modo que si yo estoy interesado, puedo ir a mirar ese artículo. ¿Mm? Y así, cada cita se refiere a un artículo que fue mencionado porque se refiere exactamente a lo que ya se ha utilizado. ¿Mm? Estas citas siguen ciertas reglas que vamos a ver enseguida cuando citemos las normas de Vancouver. ¿Mm? Como ven, este artículo, que se llama original, cumple todos los criterios exigidos por las revistas científicas para poder ser publicados. Ese es el tema de la clase de hoy: cómo redactar un artículo. Y, insisto, se supone que ya se tienen datos descritos y analizados. Bien, resumiendo entonces, y tomen nota de lo que yo voy resaltando con respecto a esta clase, porque son las competencias básicas que van a ser evaluadas en el examen parcial. Bueno, ¿qué es un artículo científico para empezar? Hablamos de artículo científico a aquel, sobre todo aquel artículo que se llama original, que contiene información nueva, original, inédita. Inédita significa no publicada, como el artículo que recién les mostré. Pero las revistas científicas también publican otro tipo de artículos. Por ejemplo, el artículo de revisión. El artículo de revisión es una compilación de otros artículos ya publicados. Por ejemplo, un autor decide revisar qué se ha escrito sobre las clases virtuales en los estudiantes de medicina y busca todos los artículos científicos que tratan sobre el tema y hace una revisión, un resumen y saca una conclusión, pero en ese caso no es información nueva, es información ya publicada por otros autores. Lo que hizo es juntar o compilar información dispersa para sacar una nueva conclusión. ¿Entendieron la diferencia entre original y artículo de revisión? Otro tipo de artículo que se publica en una revista es el reporte de casos. Un caso clínico es un caso inusual, por ejemplo, la primera enfermedad de la viruela del mono en el Paraguay, por ejemplo. Eso va a meritar una publicación en una revista, ver cómo apareció, qué datos clínicos tenía, imágenes, fotos, etcétera, y qué resolución tuvo. Eso es un tema muy interesante porque es una enfermedad rara en nuestro medio, aún es inexistente aparentemente. Entonces, eso amerita publicar o reportar como un caso. ¿Qué diferencia hay entre artículo original y reporte de caso? El original tiene muchos pacientes y el reporte de caso es en base a 1, 2, 3 y hasta 30 casos. Recién tiene que tener más de 30 casos para que pueda transformarse en un artículo original.
Y también las revistas publican cartas a lectores, que son opiniones de lectores sobre artículos publicados. Por ejemplo, un lector leyó el artículo de Afrontamiento a la Muerte que publicamos el año pasado y le parece que hay ciertos errores o ciertas cosas que mejorar y escribe una carta al editor de la revista, al director de la revista, y el director le parece muy interesante porque es un aporte que está haciendo, entonces decide publicarlo. La carta al editor es un artículo breve que ayuda a la discusión de un artículo ya publicado. Y por último, hay revistas que publican de artículos que se llaman imágenes en medicina, que se refieren a fotos de algún aspecto, de alguna lesión, por ejemplo, en piel, una radiografía, una tomografía, una biopsia, un microbio nuevo, algo al estilo, donde se muestra sobre todo la foto, la imagen, porque es muy ilustrativa y se refiere prácticamente como a un reporte de caso. Pero lo importante, lo que llama la atención ahí es la foto, porque está mostrando algo demasiado importante para la comunidad científica. Bien, estos son los tipos de artículos publicados en revistas científicas. Pero lo que nos interesa, sobre todo, es hablar sobre el artículo original. Y es lo que ahora voy a ir detallando las partes del artículo original que de hecho ya mostré en esa publicación que hicimos el año pasado. ¿Qué partes tiene que tener un artículo científico que se llama original? Para ser llamado original, tiene que tener como mínimo estos 4 capítulos o subtítulos. Tiene que tener una introducción donde esté el resumen y estén los objetivos de la investigación. Deben tener la metodología o métodos. Sí o sí tiene que tener resultados, ya sean tablas, gráficos, como quieran, y tiene que tener una discusión, vale decir, la interpretación de esos resultados. Y al final se suelen poner las conclusiones. Entonces, para que un artículo científico sea considerado original, debe contener estos 4 subtítulos: introducción, metodología, resultados y discusión. Esto es un concepto básico que se va a preguntar en el examen. Bueno, ya habíamos visto un ejemplo de resumen. El resumen es un escrito abreviado, preciso, donde no hay mucha interpretación crítica y sirve para que el lector pueda identificar rápidamente el contenido de ese artículo, porque le da la información más importante. Sirve para saber si realmente se trata del tema que le interesa leer o no es de su interés. El resumen tiene que ser autosuficiente, vale decir, tiene que dar toda la información respetando el estilo del documento. Tiene que ser breve, no más de 250 palabras, algo que sea rápido de leer significa eso. Y tiene que estar siempre estructurado. Tiene que tener ese orden otra vez, el resumen de una introducción, metodología, resultados, conclusión. Siempre se usan palabras significativas, verbos en voz activa y evitamos palabras que puedan llevar a confusión, por ejemplo, abreviaturas, para que la lectura sea precisa, fácil y le sirva realmente al lector. En el resumen no se colocan tablas, ni fórmulas, ni referencias, etcétera, porque es muy abreviado.
y siempre tiene que tener una conclusión y evitamos siempre palabras que se presten a mala interpretación. Eso se llaman términos ambiguos, que tengan doble sentido, por ejemplo. Eso está prohibido. Lo que queremos es comunicar al publicar nuestra investigación y que sea leída y entendida en otra parte del mundo. Luego del resumen viene la introducción. Hablamos de introducción ya del artículo, no la introducción del resumen, porque el resumen también tiene una mini introducción. Bueno, esta introducción ya del artículo es también un relato, dice breve, pero la extensión de la brevedad está marcada por las normas editoriales. Cada revista decide cuántas palabras puede tener una introducción, pero en general nos permite ser un poco más extensos. ¿Para qué? Para que podamos mencionar sobre el tema que se está publicando. Eso se llama qué es lo que se sabe de ese tema o el estado del arte. ¿Qué es lo que faltas conocer y el por qué es importante esa investigación? Eso requiere necesariamente muchas oraciones y con citas bibliográficas, ¿no? Entonces, la introducción del artículo per se, si bien no debe ser extenso, tampoco debe ser muy breve. En general, un artículo científico no suele pasar de 5.000 palabras. Y siempre al final de la introducción del artículo están los objetivos en el último párrafo. Bien, entonces, todo artículo tiene que tener, uno, introducción. Ya saben para qué es la introducción. Segundo, debe tener la metodología. ¿Para qué sirve la metodología? Para detallar o describir el diseño utilizado. Ya saben de qué hablo. Diseño observacional, experimental, descriptivo, retrospectivo, etc. Esos son términos que ustedes ya conocen. Tiene que explicarse en la metodología en quiénes se hizo la investigación, qué criterios de inclusión y exclusión se utilizaron, cómo fue el muestreo, probabilístico o no probabilístico, cómo se reclutó a los sujetos, fue en el consultorio, fue en encuestas, fue en la calle, las variables que se midieron, los instrumentos que se usaron para medir, fueron balanzas, tallímetros, análisis, fueron encuestas, va a depender de cada investigación. También en la metodología, importante comunicar cómo se calculó el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un número mínimo de pacientes o sujetos que se debe incluir para que sea representativa de la población. Eso tiene fórmulas matemáticas, no nos detuvimos mucho en este curso, puede que más adelante se dé. ¿Cómo se han gestionado los datos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se hicieron con las variables cualitativas? ¿Qué se hicieron con las cuantitativas? Si hubo un componente analítico, ¿qué pruebas estadísticas se usaron? ¿Qué software estadístico se usó? Todo eso tiene que estar en la metodología. ¿Por qué se pide tanto? Se pide tanto para que los lectores puedan replicar esa investigación y verificar si esta metodología les lleva a resultados similares. Por eso se exige tanto detalle para que sea replicable. Y el último párrafo de la metodología tiene que mencionar cómo se respetaron los aspectos éticos de la investigación, cómo se respetó la autonomía, el principio de justicia, el principio de beneficencia, no maleficencia, si hay conflictos de interés, etc. Todo eso se coloca en metodología. Entonces, el segundo aspecto, apartado de un artículo, es la metodología. El tercer apartado
son los resultados. Si no hay resultados nuevos, entonces no es un artículo original. Los resultados siempre se redactan en tiempo pasado porque es algo que ocurrió. Se colocan solo los datos más importantes y si no hay mucho que presentar, es mejor poner en un texto que llenar de gráficos y tortas y tablas, etc. En un texto ya es suficiente. Siempre también se deben mencionar los resultados negativos. ¿Eso qué quiere decir? Si encontramos que hubo falta de apoyo de los pacientes para tomar tal resultado, hay que mencionar, tales pacientes se negaron a tal medición y ese es un resultado negativo que puede influir en entender los resultados finales. En general, los resultados no son extensos y siempre debemos tratar de evitar la redundancia, vale decir, los mismos resultados no pueden estar en un texto, en una tabla y en un gráfico al mismo tiempo. Es volver a repetir lo que ya se dijo en 2 o 3 maneras diferentes. Eso se debe evitar, evitar lo que se llama redundancia. En los resultados no colocamos opiniones. Los autores no pueden opinar. Para eso viene el siguiente apartado, que es la discusión. Y siempre en los resultados se siguen el orden dado por los objetivos. Si tengo 3 o 4 objetivos, voy a presentar los resultados siguiendo esos 3 o 4 objetivos. Y por último viene la parte más difícil. La parte más difícil es interpretar los resultados que arrojaron nuestras tablas y gráficos. Eso se llama discusión. En la discusión hay que presentar todas las relaciones y generalizaciones que están presentados en los resultados. Vale decir, si encontramos tal resultado, tenemos que explicar cómo se relaciona con la literatura. Entonces, también la discusión sirve para interpretar los resultados y cómo concuerdan o no con otros estudios. Por lo tanto, en la discusión tiene que haber muchas citas de artículos que nosotros ya hemos revisado y que tratan sobre el tema y deben mencionarse. También la discusión sirve para reconocer o delimitar los aspectos no resueltos. Por ejemplo, se hizo una encuesta para investigar tal aspecto, pero nos dimos cuenta que no medimos tal variable. Bueno, hay que reconocer al final que eso no fue medido como un reconocimiento de una debilidad. Y finalmente hay que exponer qué significan estos resultados y qué consecuencias puede traer para la comunidad científica. ¿Y qué aportamos con estos resultados? ¿En qué pueden utilizarse estos resultados? O sea, la utilidad práctica que pueden traer los resultados. Entonces, ven que para hacer la discusión se requiere conocer lo que han publicado otros autores, conocer dónde están y deben ser mencionados. Bien, ya hablamos de la discusión. En la discusión generalmente usamos palabras, oraciones no muy largas, llenas de verbos, usando palabras sencillas. Siempre se redacta en tiempo presente y no es en la discusión un lugar de repetir todo lo que ya encontramos. Eso está en resultado, ¿para qué volver a repetir? Siempre tiene que tener referencias y pueden mencionarse tablas o gráficas que eh, están en nuestro trabajo. Por ejemplo, como se vio en la tabla 3, el sexo masculino predominó en tal grupo de sujetos. Bien. Y por último están las conclusiones.
Las conclusiones suelen estar dentro de la discusión en el último párrafo o algunas revistas piden que tengan un subtítulo aparte, pero deben estar. Las conclusiones siempre tienen que responder a los objetivos. Si buscamos la frecuencia de diabetes en pacientes del hospital militar, no podemos concluir la diabetes es una enfermedad grave que ocasiona grandes pérdidas económicas para el paciente. ¿Cómo vamos a concluir eso si nuestro objetivo no fue saber cuánto gastan los diabéticos? Siempre entonces tienen que responder a los objetivos. Tienen que tener datos numéricos relevantes. Si queríamos saber la prevalencia de tal cuestión, debemos mencionar la prevalencia fue tanto. Siempre usamos un lenguaje sencillo y modesto, porque nunca vamos a llegar a la verdad absoluta. No puede ser que haciendo un estudio sobre prevalencia de pie diabético en el hospital militar, lleguemos a la conclusión de que la prevalencia de pie diabético en el Paraguay es tanto. Pero si no investigamos todo el Paraguay, fue solo en un hospital. Entonces, tengan cuidado, no vayan a hacer generalizaciones que no son ciertas. Y como dije, nunca lleguen a conclusiones sobre aspectos económicos o costos si es que ustedes no analizaron aspectos económicos o costos. Para eso hay estudios especiales que analizan o describen los costos de las enfermedades. Nunca digan, este es el primer trabajo que investiga la frecuencia de pie diabético en el Paraguay. Si es que no han revisado toda la literatura, no pueden saber si es cierto que es el primero y el único. Entonces nunca se debe reclamar lo que se llama prioridad. Prioridad significa decir, yo fui el primero en publicar tal cosa. Nunca eso se debe hacer porque puede que haya otro que ya haya publicado y no nos enteramos nomás. En la discusión, las conclusiones también pues, se pueden proponer hipótesis y, como dije, reconocer las limitaciones de la investigación y sugerir recomendaciones. Para futuras investigaciones se recomienda incluir diabéticos e hipertensos, no solamente diabéticos, por ejemplo. Y la última parte de todo artículo son las referencias bibliográficas. Las referencias son citas de otros artículos, de otros autores que nosotros hemos consultado y están mencionados. Para ser mencionados se sigue un orden secuencial de citación, vale decir, en la introducción, mi primera cita va a ser la número 1, la segunda va a ser la 2, y al final del artículo vamos a ordenar por número, la 1, la 2, la 3, etcétera. Siempre, como hay mucha información, tratamos de usar los artículos más importantes, artículos publicados, y siguiendo un estilo que se llama de las normas de Vancouver. Cuando citamos un artículo, seguimos las normas de Vancouver. Esto es también una competencia básica que tienen que saber de esta clase y va a ser evaluado. ¿Cómo se cita un artículo siguiendo las normas de Vancouver? Las normas de Vancouver fueron redactadas ya hace muchos años, cuando los editores de muchas revistas se reunieron en la ciudad de Vancouver y decidieron unificar la manera en que se debe mencionar un artículo publicado. ¿Y a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que primero deben mencionarse los autores, pero sobre todo el apellido y la inicial de los nombres.
Si son si son muchos autores, del menos 6, los 6 primeros deben ser citados y luego poner la palabra et al. Et al significa y colaboradores. Entonces, si son más de 6 autores, se cita a los 6 y luego et al. Luego de mencionar a los autores, se coloca el título del artículo, así como fue publicado. En tercer lugar, se coloca el nombre de la revista, así como debe ser mencionada. Luego, el año en que se publicó esa revista. Luego, el número de edición y en qué página de esa revista se va a encontrar. Eso se ve bien con este ejemplo. Acá tenemos el autor Sauli con su abreviatura de nombre. El segundo autor Grassi, A. Tercero Granito, A. Foderaro, S. De Franceschi, L. Ballardini, G. Et al. ¿Cuándo se coloca et al? Cuando hay más de 6 autores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hace falta mencionar a los 20 autores. Con los 6 primeros ya es suficiente para identificar y rastrear ese artículo. Entonces, la primera parte, Norma Vancouver, autores, con apellido completo y abreviatura nombre. Segunda parte, el nombre del artículo. En este caso, prevalencia de la enfermedad celíaca silente en pacientes atópicos. Tercero, el nombre de la revista. Esta revista se llama Digestive Liver Disease. Es la revista de enfermedades digestivas y hepáticas. El año en que se publicó, punto y coma, la edición y el número de esa edición. Y por último, 2 puntos para separar página inicial, página final. De modo que este artículo tiene 4 páginas. Esas son las normas de Vancouver. Estas normas de Vancouver se pueden fácilmente redactar cuando usamos los gestores bibliográficos. ¿Quién me recuerda un gestor bibliográfico que yo mostré en las primeras clases? Mendeley. Mendeley. Perfecto. Mendeley ya nos cita según las normas de Vancouver. Entonces, no hay que preocuparse tanto de este orden, porque si usamos el gestor que es de confianza, Mendeley, ya va a ser citado según ese orden. Pero para conocer, estas normas establecen esta manera de citar que podríamos decir en 3 partes. Primera parte, autores. Segunda parte, nombre del artículo. Tercera parte, datos de la revista. Muy bien. Cuando se usó un libro, hay que mencionar también, según las normas Vancouver, al capítulo del libro. En ese caso es prácticamente similar, pero lo que se debe mencionar es qué editorial publicó ese libro. Generalmente no usamos libros porque hay tantos artículos que no hace falta usar libros. Muy bien. Y hay veces que los artículos están no impresos en revistas, sino están disponibles en sitios web, sitios de internet. En ese caso, según las normas de Vancouver, siempre se empieza mencionando al autor o autores, el título del artículo, la revista o sitio web y la página web donde está disponible. Siempre empezando con el http, www, etc. Y mencionar la fecha en que se ha entrado
a ese sitio para sacar esa información. ¿Por qué es importante mencionar esta fecha? Porque ustedes saben que los sitios web van cambiando. Un día deciden borrar la información porque está anticuada y desaparece. Entonces, para saber en qué fecha se consultó y para saber que ya es relativamente vieja y que ya puede que no exista por ese motivo. Entonces, en artículos de Internet hay que mencionar la URL, el sitio web donde se encuentra, con todos los detalles, para que, e incluso se suele poner un enlace para que el autor pueda clicar y accede a ese sitio web. Y por último, las normas de Vancouver mencionaron un aspecto muy interesante que se refiere a la autoría. Eso se refiere a quiénes van a ser los autores de un trabajo. Vamos a suponer que nosotros hagamos este año un trabajo de investigación. Ustedes son 40. Vamos a suponer que se nos ocurra hacer una investigación online, etcétera, juntamos datos, etcétera. Y a la hora de publicar, ¿quiénes van a ser autores? ¿Todos los que son alumnos porque son alumnos del segundo? ¿O solo los que juntaron los datos? ¿O solo aquellos que pusieron su computadora para poder analizar? ¿Quiénes son autores? Según las normas de Vancouver, para poder ser considerado autor de un trabajo de investigación, esa persona tiene que estar calificada, tiene que haber participado en el trabajo de investigación lo suficiente como para asumir la responsabilidad pública de su contenido. Vale decir, para hacerse responsable si es que hubo algún error grave y se está publicando algo erróneo. Tiene que ser capaz de asumir. No puede decir, no, no, yo presté nomás, hice nomás la fotocopia en la fotocopiadora y ese fue mi aporte. ¿Mm? Entonces, para ser autor, según Vancouver, se requiere cumplir con al menos estos tres criterios: haber participado o contribuido en la concepción de la investigación. Concepción significa haber craneado o tenido la idea sobre el tema a investigar, haber aportado para el diseño, para el análisis e interpretación en la discusión de los datos. O sea que tuvo que haber participado desde el comienzo hasta la discusión. Segundo, tuvo que haber participado en la redacción del artículo. O si él mismo no redactó, porque a veces son varios, haber revisado con cuidado, con crítica, y haber aportado algo a la discusión de esa investigación. ¿Mm? A lo mejor uno tiene más capacidad de redactar, redacta él, pero los otros leen, corrigen, aportan. Ese es un segundo criterio para ser considerado autor. Y por último, tiene que dar el visto bueno para que se publique ese artículo, porque muchos juntan datos, opinan, etcétera, pero no, yo no autorizo que se me incluya por X motivos. Entonces, para que una persona pueda considerarse autor de un trabajo, tienen que cumplirse estas tres condiciones. ¿Por qué es importante? Porque haber participado solamente juntando fondos o recogiendo datos no justifica la autoría. Por haber sido el capitalista, el que puso la plata para hacer la investigación, eso no le hace autor. Y haber supervisado al grupo investigador tampoco es un mérito suficiente para figurar como autor. Bueno, ¿entendieron estos detalles que les estoy contando? Porque Sí, profe. también es tema de pregunta.
o de la autoría es muy importante que se pongan de acuerdo todos los investigadores de un trabajo X antes de empezar la investigación, para que sepa cada uno su rol. Si el que dice, no, yo solamente voy a difundir la encuesta por la web porque tengo muchos amigos, bueno, ese no va a ser autor, que sepa ya que no se le va a mencionar. ¿Mm? Porque es muy importante cuando se publican, todo el mundo quiere ver su nombre en una revista y usar luego como para su currículum. ¿Quién no quiere eso? En medicina siempre estamos en esa carrera de mejorar nuestro currículum. Entonces siempre procuramos también investigar. Por eso es que esta materia está en la carrera del currículum de medicina, porque ustedes en un momento dado van a hacer investigaciones, van a publicar, van a enviar a revistas y puede que lleguen a pelearse por quiénes son los autores. Pero eso está aclarado por las normas de Vancouver, quiénes van a ser, quiénes no van a ser, quiénes pueden exigir, quiénes no deberían ni mencionar para ser citados como autores. Bueno, creo que esa fue la última diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta? En la plataforma virtual hay un documento, está en PDF, que se llama Cómo escribir y publicar trabajos o artículos científicos. Ahí están todos los detalles que yo les mencioné. Y es un libro muy interesante, no es largo y está escrito en forma muy amena porque está lleno de chistes, resaltando los errores que han cometido otros autores al redactar o publicar sus trabajos. Es muy interesante que ustedes lo conozcan, es un libro básico para todo aquel que publica artículos científicos. ¿M? Y ahí van a encontrar lo que se mencionó en la clase de hoy. Bien, no hay dudas, voy a llamar la lista. No, profe. No, profe. Bueno, Achucarro, Presente, profe. Acosta, Presente, profe. Añasco, Antunes, Araujo, Presente, profe. Arias, Arrúa, Báez, Cardoso, Carlos Báez, Presente, Presente. profe Tamara. Mercedes Báez, Presente. Jesús Vareiro, Presente. Nidia Benítez, Magalí Benítez, Presente. Diana Benítez, Jorge Cardoso, Presente, profe. Ana Paula, Presente, profe. Iván Chena, Presente. Osvaldo Duarte, Presente, doctor. Nicolás Florentín, Presente, doctor. Laura García, Bianca Jiménez, Presente, profe. Santiago Gómez, Presente. Evelyn González, Presente, profe. Angélica González, Jazmín Ham, Juan Alberto Jara, Ulises López, Presente, doctor.
Sol Lugo. Liz Lugo. Presente. Bella Mallorquín. Presente. Sol Moraes. Presente. Santiago Campos. Presente. Jorge Olivero. Presente. Sofía Ortega. Presente. Milena Patiño. Presente. Giovanna. Presente. Bárbara Portillo. Luciano Recalde. Dana Recalde. Presente. Sergio Rojas. Isidora Rolón. Presente, profe. Carlos Sanabria. Presente, profe. Nidia Sánchez. Luz Tilner. Presente, doctor. Alexis Torres. Presente, doctor. Matías Valcarce. Yaniva. Presente. Blas Villalba. Presente. Wagenbach. Presente. Celaya. Profe, yo te escribí en el chat. Celaya. Bueno, ahora quejas y reclamos. Profe, yo te escribí en el chat, Laura García. Yo no puedo leer el chat mientras me estoy tomando. Bueno, ¿tu Sí, nombre? Laura García. Otro reclamo. Bueno, hay 5 chats. Ah. Bueno. Ok. Hoy fue entonces la última clase conmigo. Nos vemos en el examen final. Profe, Oh, yo te quería profe. preguntar algo antes de que termine la clase. Bueno, ¿podés conectar tu cámara? Sí, profe. ¿Me ves? Sí, Laura García. Sí. Profe, yo te quería consultar. Habías dicho en la clase anterior que íbamos a tener un repaso general y eso tenemos que avisarte antes cuando sea la fecha o